Buenas noches. En nuestra charla hablaremos sobre los derechos humanos, un tema bastante controversial e interesante debido a los diferentes autores que abordaremos. Hay una polarización entre la legitimidad y la legitimación. ¿Cuáles serían las diferencias entre legitimidad y legitimación? Bueno, déjame precisar mis ideas. Hmm, La legitimidad estaría en el plano teórico y la legitimación en el plano práctico, ya que la teoría tiene problemas de fundamentación. Ya. Precisamente los derechos no se reclaman porque no se conocen. ¿Cómo podemos reclamar o proteger algo que no conocemos? Y esa es precisamente la crisis que tienen los fundamentos de los derechos. Estoy de acuerdo con lo que dices, padre. Además, pienso que hay muchas normas educativas que no se están implementando correctamente por malas interpretaciones o falta de consistencia en el sistema educativo. Muy válido tu argumento, Jeffrey. Por eso el derecho relativo a la educación no puede ser coactivo. Ya. Norberto Bobbio ha sido un gran defensor de los derechos humanos. Precisamente aquí en Italia ha sido uno de los principales representantes de la resistencia al fascismo de Benito Mussolini y de otros grandes fascistas. Y se le ha denominado a Norberto Bobbio como un socialista liberal, un gran socialista liberal. Y él planteó 4 argumentos en referencia a los derechos humanos. Y me gustaría puntualizar sus 4 argumentos, ya que pues desde aquí, desde Italia, donde uno conoce esta realidad histórica del fascismo y de quienes pues han luchado contra este sistema, yo veo estos argumentos muy claros. Padre, ¿y usted nos podría compartir estos argumentos ya que desde Italia se puede apreciar mejor esa realidad? Claro que sí. El primer argumento pues habla de los derechos humanos como una idea vaga que depende de quien la interprete. En el segundo argumento de Bobbio, pues los derechos humanos se refiere a estos como una variable. En el tercer argumento, más que todo, de los derechos humanos lo plantea como una heterogeneidad. En el cuarto argumento dice Bobbio que más que todo son contradicciones conceptuales. Qué interesante lo que plantea Bobbio. Padre, verdaderamente muy interesante. En realidad para mí son muy claras esas teorías de Bobbio. Así es. Por eso los derechos humanos tienen problemas de fundamentación. A veces estos derechos humanos pueden ser coactivos o impuestos a la fuerza. Podríamos entonces llamar un derecho algo que está impuesto a la fuerza. Pues Angelita, le cuento que un derecho no puede ser impuesto y es precisamente hablando del derecho coactivo que podemos referirnos a la tesis positiva, entendiendo al derecho como una fuerza organizada e institucionalizada. El naturalismo, por su parte, hablaría pues de este derecho como un fundamento moral. Ya que estamos mencionando un derecho coactivo, mmm, a mí se me ocurre pensar en estos dos autores, Nozick y Hayek, ya que estos autores hablan de la intromisión del Estado en los derechos del individuo. Pienso que hay abuso, ojo, abuso del poder del Estado en los intereses de los ciudadanos. Muy cuestionable lo que dices. Los derechos se derivan de su propia individualidad. Y según Nozick, estos son intocables y deben ser respetados. Cada ser humano los elige de acuerdo a su propia necesidad.
¿Qué piensan ustedes? Interesante el planteamiento, ¿ah? Ya. Claro que sí, Ángela, de verdad que es muy interesante. Precisamente por eso, pues, nuestro autor habla de los liberales, de los libertarios, de los liberales igualitarios. Es toda una complejidad de esta teoría liberal. No sé, Hayer, hablan de la postura neoliberal o libertaria. Y en la diapositiva se ve muy claramente, ahí lo que está ahí en este momento en esa diapositiva, cómo está escrito en el documento de Pisón, que inclusive eso ahí está citado en la página 96 de ese dicho documento, en que dice lo siguiente: los derechos son en realidad un elemento inherente del carácter moral de la persona y fiel reflejo de la tesis de que el ser humano es un fin en sí mismo. Sí, Jeffrey. Y a propósito de lo que dices, Hayek habla del Estado como una institución organizada, pero que no puede condicionar la concreta actividad del individuo. Así es, pero también hay autores que precisamente elaboraron unas ideas de justicia, como de John Rawls y Dworkin, cuyo objetivo pues es mostrar cómo puede articularse una sociedad justa y bien organizada. Efectivamente, padre, pero este autor Rose tiene unas ciertas posturas que a la cual es que él menciona algo acerca de lo siguiente: el principio, como primero, el principio de, de igual libertad, y así como también el principio de diferencia. Esto, estas dos posturas son buenas a tener en cuenta. Claro que sí, Jeffrey. Precisamente Rawls es un autor denominado igualitarista, porque precisamente él defiende las clases más desprotegidas. Más que todo a eso se enfoca su teoría igualitaria, a defender las clases más desfavorecidas. Padre, ya que usted habla de igualitarismo, la intención principal del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, es constituirse en una política pública de educación en derechos humanos, centrada básicamente en la formación de sujetos activos de derechos, la consolidación del Estado social de derecho y la construcción de una cultura de derechos humanos en el país. Si como docentes nosotros enseñamos la igualdad y la equidad y muchos otros valores, no podemos perder de vista que la educación no se debe conjugar con ninguna teoría política, porque ellas tienen sus falencias y no se constituyen en dogmas educativos. Si como docentes enseñamos la igualdad y la equidad y muchos otros valores, no podemos perder de vista que la educación no se debe conjugar con ninguna teoría política, porque ellas tienen sus falencias y no se constituyen en dogmas educativos. Sí, yo pienso que un planteamiento para la acción educativa en derechos humanos no debe desligarse de la tradición filosófica ni debe apoyar ninguna doctrina en particular. Muy importante eso. Claro, hombre, Jeffrey.
Claro, hombre, Jeffrey. El triunfo del liberalismo precisamente se asienta en el triunfo de las ideas. Es importante que la base teórica o los liberalistas asientan su base teórica precisamente en este triunfo de las ideas, y esto es muy importante de resaltar. Pero, padre, nos sí se centra sobre el derecho de propiedad, que es un concepto importantísimo en toda la doctrina de Nusir. Bueno, hay diversas teorías. No debemos admitir ideas herméticas, ojo con eso, como postulados de Gnostic, que pretenden imponer conceptos radicales en un individualismo muy fundamentalista. Ya. Miren, lo que pasa es que se puede ver o existe una estrecha vinculación entre lo que es el liberalismo y la teoría capitalista. Y ese precisamente es el error que cometen muchos liberalistas, que basan su teoría en el capitalismo, y esto conlleva pues incluso a violación en ciertos derechos. Padre, yo pienso que Hayek tiene una visión muy interesante, ¿sabes? Porque se hace conocida la distinción entre dos objetos opuestos, como son el orden espontáneo, que es todo aquello que es producto de la actividad humana, pero que no es consecuencia del destino humano, y en el orden creado, que sería lo inventado o proyectado por el destino humano. Para Hayek, toda organización como algo creado es un fruto del esfuerzo y de la programación de la razón obviamente humana, en el punto de partida de una manifestación de su concepción de la sociedad liberal y del mercado. Wow, muy interesante, Ángela, lo que dijiste. Pero yo quiero comentar acerca de esas dos órdenes, o quiero mencionar esas dos órdenes establecidos por Hayek. En las dos deliberaciones de la teoría liberal podríamos tener dos visiones. La primera, que eso me parece importante, aunque la otra también, es que su visión formal de los derechos, su visión formal de los derechos y del concepto de libertad, y la otra que es su oposición a considerar los derechos sociales como derechos. Bueno, pues les cuento que el objeto precisamente de los derechos sociales es la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. De lo que se trata aquí pues es de que todos los ciudadanos tengan unas similares condiciones materiales, condiciones pues de bienestar para gozar de una vida digna y poder disfrutar de sus derechos y de sus libertades. Bueno, yo quiero decir algo acerca de estos autores, Hayek, Gnostic, Rawls y Dworkin, que yo los considero que esas son figuras representativas que encaman algunas ideas muy importantes sobre los derechos entre los innumerables conjuntos de doctrinas. En el liberalismo, especialmente en el liberalismo más radical, en el pensamiento libertario o llamado neoliberal, existen ciertas inconsistencias entre el modo propuesto y entre sus propuestas conceptuales. El liberalismo constituye una forma de justificar los derechos que no traspasa el umbral del formalismo,
sea el formalismo jurídico que propone Hayek, el formalismo moral de Nozick o el procedimental que propone John Rawls, y de abstracción. En definitiva, lo que importa aquí es el reconocimiento formal de unos derechos frente a otros. Sí, padre, interesante lo que usted dice, pero yo me atrevería a afirmar textualmente, como lo dice Prieto Sánchez, que el resultado ha sido un modelo de justicia donde tienen cabida algunos derechos mínimos, susceptibles de atribuirse a todo hombre con la independencia de su específica posición social, pero incapaz de explicar otras exigencias de una vida digna y libre, y que solo puede definirse considerando esas particularidades y circunstancias. Yo pienso que el derecho de cada ser humano es elegir, es un derecho, y quedarse con sus propias creencias. Y esto ya es de hablar de libertad y no de derechos impuestos o coactivos. Somos seres libres en la medida que elegimos. Bueno, ante todo, esto fue muy interesante, estos temas que los tres expusimos y espero que les hayan gustado. Muchísimas gracias por su atención.